Este versículo se basa sobre la oración, entonces es básicamente sobre la oración y por qué Dios a veces o sentimos que no responde a nuestras oraciones. Hermanos, una de las mayores crisis en la vida de los creyentes pues es la sensación de que nuestras oraciones no son escuchadas. En varias ocasiones nuestro pastor nos ha comentado el concepto del Haster Panim, que se conoce como el ocultamiento del rostro, esa percepción de la ausencia divina, que en momentos de sufrimiento, de crisis o de dificultad, pero aún en esos momentos Dios sigue presente, aunque para nosotros no sea evidente. Oramos, lloramos, clamamos y lo único que escuchamos es el silencio. Cuando estaba escribiendo esto me recordó mucho a las películas del viejo oeste, en escenas donde se ve la primicia herida y pasan los arbustos secos, donde pues no hay nada, ¿no? Una sensación de soledad inmensa. En estas situaciones solemos culpar a Dios, reclamarle qué es lo que quieres de mí, cuando en realidad lo que sucede es que estamos dudando de su fidelidad o de su poder. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que el problema nunca está en el oído de Dios, sino en el corazón del que ora. Parafraseando a R.C. Sproul, él decía: la oración no cambia la mente de Dios, cambia nuestro corazón para alinearse con la suya. Hoy los invito a que veamos a la luz de la palabra 8 razones bíblicas por las cuales nuestras oraciones pueden estar siendo estancadas, no para condenarnos, sino para que nos examinemos y volvamos nuestros ojos a Dios con un corazón dispuesto y humilde. La primera razón por la que nuestras oraciones pueden no ser escuchadas es porque básicamente no las pedimos. A veces asumimos que Dios debe actuar simplemente porque Él ya sabe lo que necesitamos, pero Dios ha establecido la oración como el canal de nuestra dependencia. La palabra dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ese es un versículo justo antes con el que iniciamos. Este está en Santiago 4:2. Dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En Mateo 7:7 encontramos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Justo lo escuchamos en el himno hace un momento también. Nuestro Señor Jesús usa 3 verbos imperativos en el griego original que denotan una acción continua. Dice: sigan pidiendo, que es pedir; sigan buscando, que era buscar; y sigan llamando, que era llamar. La pasividad no tiene lugar en la vida de la fe. En Ezequiel 36:37 Dios promete restaurar a Israel, pero añade una condición soberana. Dice: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Dios revela que aunque Él tiene el deseo y el poder de bendecir, Él espera que su pueblo actúe en fe y se lo pida. A primera vista, hermanos, esta razón parece simplista. Pensamos: si necesito algo, es obvio que lo quiero, por lo tanto Dios lo sabe. En Salmo 139:4 encontramos: pues aún está la palabra en mi lengua, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En Mateo 6:8 encontramos: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, Dios sabe de antemano todo lo que podemos necesitar. Sin embargo, la palabra de Dios confronta esta lógica con una verdad tajante. Muchas veces no tenemos esa bendición, esa dirección, esa paz o provisión de Dios, simplemente porque nunca nos hemos tomado el tiempo de ponernos de rodillas y pedirse. Ahora, ¿por qué no pedimos? Algunas veces puede ser tan simple como que no se nos había ocurrido. No sé si han tenido alguna situación que tal vez pensamos pensamos que es muy absurda, o ¿para qué se le pide a Dios? Pero es muchas veces porque no las pedimos, pero deberíamos de pedirlas. En otras ocasiones puede ser un problema de orgullo, y aquí el problema. El no pedir por orgullo es una declaración silenciosa de que podemos manejar nuestra vida,
nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio con nuestras propias fuerzas. Es el pecado de la autosuficiencia. Cuando dejamos de orar por nuestros hijos, por nuestra iglesia o por nuestro pan diario, le estamos diciendo a Dios: gracias, Señor, pero yo manejo esto, muchas gracias. Para entender por qué la autosuficiencia es pecado, ayuda mucho separar la autosuficiencia de la responsabilidad personal. Trabajar duro, ser disciplinado y proveer para uno mismo no es pecado. Lo que se considera pecado es la actitud interna de creer que no necesitamos de Dios ni de los demás. En la Biblia, el pecado original, allá en el Edén, no fue simplemente comer una fruta, sino el deseo de los seres humanos de ser como Dios. Es decir, independientes, autónomos y capaces de decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal, sin rendir cuentas a nadie. La autosuficiencia le dice a Dios: gracias, pero yo puedo manejar mi vida solo. Desde el punto de vista teológico, los seres humanos somos por definición criaturas dependientes. Dependemos de Dios para respirar cada segundo. En Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dependemos de su gracia para la salvación, ya que nadie puede salvarse a sí mismo por sus propias fuerzas o por sus buenas obras. Creerse autosuficiente es vivir en la ilusión, asumiendo el control de cosas que en realidad no podemos controlar, como el futuro o la salud. Hay varios pasajes clave que abordan directamente este peligro. Uno de ellos lo encontramos en Deuteronomio 8, donde Dios le advierte a su pueblo: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahí lo que sucedía es que Dios les decía a su pueblo que todo esto que tienen, acuérdense que fui yo, no fueron sus propias fuerzas. Debemos recordar que es Dios quien da el poder para hacer las riquezas. Otro pasaje lo podemos encontrar en Lucas 12, en la parábola del rico insensato. Jesús habla de un hombre que acumuló tantos bienes que pensó que ya tenía la vida resuelta y podía descansar. Dios lo llama necio porque esa misma noche iba a morir, demostrando que su autosuficiencia era un fraude. Si recuerdan el pasaje, derriba sus almacenes o sus lugares donde guardaba sus cosechas y todo para construir unas más grandes y llenarlas aún, ¿no? Poder guardar todo lo que tenía, y esa misma noche muere. Otro pasaje similar lo podemos encontrar en Apocalipsis 3 con la iglesia de la Odisea. Es el ejemplo más claro de autosuficiencia espiritual. Dios les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. John MacArthur, en varios de sus sermones y libros, ha señalado acerca de este tema y ha dicho lo siguiente: muchos creyentes viven en la bancarrota espiritual no porque las riquezas de Dios se hayan agotado, sino porque nunca se acercan al banco del cielo a pedir de rodillas. Nuestro pastor Jorge, en su sermón de la semana pasada, también tocaba este punto de John MacArthur. Esto nos lleva al segundo punto de por qué nuestras oraciones puede que no sean contestadas por Dios. Porque abrigamos algún pecado no confesado. Es la segunda razón. Dios no puede ser copartícipe de nuestra hipocresía. Venir a pedir su bendición mientras sostenemos un pecado oculto es un insulto a su santidad. La palabra dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo encontramos eso en Salmo 66:18. En Isaías 59:2 vemos que dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí el profeta disipa toda duda. El problema no es la falta de poder de Dios,
ni tampoco un problema de audición divina. El pecado opera como un muro de concreto espiritual que interrumpe nuestra comunicación con el Creador. Y aquí, hablando de pecados, hermanos, entramos a un terreno en que a la carne le resulta sumamente incómodo, pero que es vital para la salud de nuestra alma. Muchas veces el cielo se vuelve de bronce no por la falta de insistencia en nuestras oraciones, sino por la falta de santidad en nuestras vidas. No sé si a alguien le suena esta frase de el cielo se vuelve de bronce. Lo podemos encontrar eso en Deuteronomio 28-23, que dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Esta frase se usa para describir un cielo cerrado que no da lluvia como consecuencia de la desobediencia. Fue lo que Dios le dijo a su pueblo en ese pasaje de Deuteronomio, que debido a su desobediencia iban a tener o el cielo iba a ser como de bronce. Venimos al altar a pedir a Dios que abra sus manos para bendecirnos, mientras nosotros negamos abrir las nuestras para aceptar lo que estamos soportando. Es muy importante notar la palabra que usa el salmista aquí en Salmos 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. En otras traducciones dice: si hubiera abrigado el pecado. Esto no se refiere al pecado en el que cae un creyente por debilidad y del cual se arrepiente inmediatamente con dolor en el alma. Todos pecamos todos los días. A veces, en el momento en que nos damos cuenta, pedimos perdón en ese instante. Entonces, ese no es el pecado del que habla en este versículo, o en el que se refiere a la iniquidad. La iniquidad se refiere o alude a un pecado que se contempla con placer, el pecado que se justifica, al que se mima, al que se esconde detrás de una fachada de piedad dominical. Ese es el pecado consentido. Es, por ejemplo, cuando mantenemos una doble vida en internet, pero el domingo levantamos las manos en el culto. Es como cuando guardamos amargura y chisme en el corazón, pero dirigimos algún ministerio. Dios aborrece la hipocresía. Dios no puede ser copartícipe de nuestra maldad. Él no va a financiar, ni a bendecir, ni a escuchar a un corazón que ha decidido pactar con los enemigos de la cruz. El pastor Paul Washer suele recordarnos con vehemencia: queremos las respuestas de un Dios santo, pero queremos seguir jugando con el pecado que clavó a su Hijo en la cruz. Dios prefiere tu santidad antes que tu comodidad. Charles Spurgeon así lo decía: si quieres que Dios oiga tu oración, debes primero lavar tus manos en la sangre de Cristo y limpiar tu corazón por el Espíritu Santo. Una sola gota de pecado consentido y no confesado actuará como un peso muerto que hundirá tus oraciones directas en la corazón. No pretendas tener comunión con el Padre en el lugar santísimo si estás coqueteando con el mundo en el patio exterior. Ahora pasamos a una de las razones más sutiles por las que nuestras oraciones pudieran no ser contestadas: por dudar de su carácter. ¿Y esto qué se refiere? Pues sí, la duda. Nuestras oraciones pueden fracasar por la duda. Muchas veces pensamos que la duda es simplemente una debilidad intelectual, un no estar muy seguro. Pero cuando analizamos la duda a la luz de la Escritura, descubrimos que la duda no es una debilidad, en realidad es un pecado contra el carácter de Dios. Orar dudando es acercarse al Creador del universo y sugerir que tal vez Él no es lo suficientemente poderoso, o lo suficientemente sabio, o lo suficientemente bueno para cumplir su palabra. La palabra dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto lo encontramos en Salmos 1, del 6 al 8. En Hebreos 11:6 que encontramos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia es categórica. El boleto de entrada al tribunal de la gracia es la confianza absoluta en la existencia y en la bondad
¿Y qué es realmente dudar en la oración? Bueno, Santiago utiliza una ilustración magistral. Si volvemos al pasaje que les comentaba en Santiago 1, del 6 al 8, la ilustración que él utiliza es que el dudoso es como la onda del mar, no tiene estabilidad. Un día el viento de las circunstancias sopla a la derecha y estamos llenos de fe. Al día siguiente el viento de la prueba sopla a la izquierda y caemos en desesperación. Santiago llama a esto ser un hombre de doble ánimo. En el griego original la palabra que usa es dipsikos, que significa literalmente alguien con dos mentes. Una parte quiere creer, pero la otra está anclada en el escepticismo del mundo. Orar con doble ánimo es una contradicción, es como decirle a Dios: Señor, te pido que sanes mi matrimonio, pero por si acaso ya estoy buscando un abogado para el divorcio. Es poner un pie en la soberanía de Dios y el otro en nuestros planes de contingencia humanos. Dios no responde a oraciones que lo tratan como un plan de respaldo. Una síntesis de lo que John Piper dijo sobre este punto: la fe no es una fuerza mística que obligamos a salir de nuestra mente para que las cosas sucedan. La fe es fundamentalmente estar satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, la duda en la oración no es un simple despiste mental, es una acusación contra Dios. Es decirle a la cara que su brazo es demasiado corto para salvar o que su corazón es demasiado frío para compadecerse. Dios es profundamente glorificado cuando confiamos en Él en la oscuridad y es profundamente ofendido cuando desconfiamos de Él en la luz. Eso es lo que comenta John Piper. Hermanos, la gravedad de la duda radica en que ataca la veracidad de Dios. Si un amigo de toda la vida que siempre ha sido fiel con nosotros nos hace una promesa y le decimos: no te creo, dame pruebas, lo estamos insultando. ¿Cuánto más insultamos a Dios, que no puede mentir cuando dudamos de sus promesas? En Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En 1 de Juan 5:10 encontramos que dice con una dureza necesaria: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. La fe que Dios demanda no es una fe ciega en el vacío, es una fe basada en el carácter inmutable de aquel que prometió. Orar con fe no significa estar 100% seguros de que Dios nos dará exactamente el capricho que pedimos, sino estar 100% seguros que Él hará lo que es perfecto, lo que es sabio y lo que es santo. C.S. Lewis lo puso así: la fe es el arte de aferrarse a las cosas que tu razón ha aceptado una vez, a pesar de tus estados de ánimo cambiantes, porque nuestros estados de ánimo cambiarán, independientemente de lo que dictamine la lógica. Vendrán días donde la situación se vea gris y la duda susurre al oído. Es ahí donde la fe se levanta sobre las emociones y declara: Dios sigue siendo fiel. Ahora pasamos a la cuarta razón por la que nuestras oraciones pudieran no ser escuchadas o contestadas. Y esa sería por tener motivos equivocados. Muchas veces nuestras oraciones son ignoradas en el cielo, no porque pidamos cosas malas en sí, sino porque las pedimos con un corazón equivocado. Venimos a la oración pensando que Dios es una especie de distribuidor cósmico cuyo único propósito es hacernos la vida más fácil, más cómoda y más próspera. Pero la Biblia nos sacude y nos enseña que Dios jamás va a responder una oración que busque destronarlo a Él para entronizar a nuestro propio yo. La palabra dice, justo en el versículo inicial: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En Proverbios 16:2 que encontramos: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Nosotros vemos la petición externa, pero Dios se fija y mira nuestra petición interna. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
que todo lo que hagamos, digamos o pidamos sea para su gloria. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Santiago utiliza un lenguaje fuerte en el griego original cuando dice para gastar en vuestros deleites. Él utiliza la palabra para deleites, hedone, que es de donde proviene nuestro término hedonismo. Se refiere al placer carnal, al deseo insaciable de satisfacción personal independiente de Dios. Santiago nos está diciendo que es posible usar un lenguaje religioso y espiritual en el exterior, mientras que en el interior lo único que nos mueve es el egoísmo. ¿Y cómo se puede ver esto en la práctica? Pues, por ejemplo, oramos para un mejor trabajo, no para diezmar más o para bendecir al necesitado, sino para lucir un estatus más alto ante los demás. O podemos orar por salvación de nuestros hijos, a veces no porque nos duela que vayan al infierno, porque queramos que Cristo sea glorificado en ellos, sino porque nos da vergüenza que la gente de la iglesia vea que nuestros hijos están en rebeldía. O también podemos orar por sanidad, no para gastar nuestras fuerzas sirviendo al Señor, sino para volver a disfrutar de los placeres del mundo sin dolor. Eso no es oración, eso es un consumismo espiritual. Es intentar usar a Dios como un medio para alcanzar un fin, cuando Dios mismo debe ser nuestro fin supremo. Recopilando varios pensamientos del pastor Buddy Baucham, esto dijo: el error de la iglesia moderna es que ha humanizado a Dios y ha deificado al hombre. Creemos que Dios existe para servirnos a nosotros, para cumplir nuestros sueños y darnos un mapa de carretera hacia nuestra superación personal. Pero el Dios de la Biblia no existe para cumplir tus caprichos carnales. Él existe para su propia gloria. Si tu oración se reduce a Señor, bendíceme a mí, bendice mis planes, bendice mis deseos, sin importar si Cristo es exaltado o no, el cielo permanecerá cerrado. Dios no va a financiar tu idolatría egoísta. Eso lo dijo el pastor Buddy Baucham. Ahora, el modelo perfecto de motivos correctos lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, en el huerto del Getsemaní, ante la copa del sufrimiento. Él no oró buscando su propia comodidad. Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera oración siempre tiene un filtro: la gloria de Dios. Si lo que estás pidiendo no va a resultar en que Cristo sea glorificado en tu vida, Dios, por puro amor a su nombre y a tu alma, te dirá que no. Como decían los antiguos puritanos, Dios prefiere negar tu petición antes que negar su propia santidad. Pastor John Piper lo decía así: el clamor del corazón carnal es: dame cosas, dame salud, dame éxito. El clamor del corazón regenerado por el Espíritu Santo es: Señor, gástame, úsame, quítame o dame lo que consideres necesario, pero que tu nombre sea vindicado en mi vida. Y continúa John Piper: cuando tus motivos se alinean con el gozo de ver a Dios exaltado, tus oraciones se vuelven peligrosamente eficaces, porque estás pidiendo exactamente lo que Dios ya ha prometido hacer. Ahora llegamos a un punto que va a tocar nuestras relaciones interpersonales. La quinta razón por la que nuestras oraciones pueden no estar pasando del techo es por falta de perdón y guardar rencores. El perdón de Dios fluye hacia nosotros en la medida en que estamos dispuestos a dejarlo fluir hacia los demás. La Escritura es tajante: un corazón que se niega a perdonar es un corazón que se autoexcluye de la libre bendición de Dios. Dios no puede no puedes levantar manos santas en la oración si esas mismas manos sostienen rencor hacia tu prójimo. La palabra dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto lo encontramos en Marcos 11.
En Mateo 18:35 podemos ver que al final de la parábola del siervo despiadado, Jesús advierte con solemnidad: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si regresamos un poco a Marcos 11, notemos el contexto en el que Jesús estaba hablando. Él estaba enseñando sobre el poder de la fe y la oración que mueve montañas, pero inmediatamente después, sin cambiar de tema, introduce el perdón. Y cuando estéis orando, perdonad. Cristo conecta directamente la eficacia de la oración con el estado de nuestras relaciones. ¿Por qué la falta de perdón frena nuestras oraciones? Porque el rencor es una contradicción absoluta del Evangelio. Cuando nos arrodillamos a pedirle a Dios que nos perdone, a nosotros que le debíamos una deuda infinita de pecado que jamás podríamos pagar. Y al mismo tiempo nos negamos a perdonar la ofensa de alguien que nos debe a nosotros, estamos diciendo que nuestra justicia es más estricta que la suya y que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente para cubrir esa ofensa que nos hicieron. Billy Graham dijo: el resentimiento es el veneno que nos tomamos nosotros mismos esperando que mate a la otra persona. Es una llaga abierta en el alma que contamina todo lo que tocamos. Una barrera entre tú y tu hermano es, por ley espiritual, una barrera infranqueable entre tú y Dios. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte. De lo contrario, tu oración no pasará del techo. Hace unas semanas daba un discurso sobre el amor, donde comentaba que el amor es una decisión, que no era una emoción. De manera similar, el perdón tampoco es una emoción, también es una decisión. Muchos creyentes podemos decir: yo quiero perdonar, pero es que todavía me duele, no siento que deba perdonar aún. Hermanos, el perdón bíblico no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad basada en la obediencia. Perdonar no significa justificar el pecado del otro, ni tampoco significa amnesia instantánea. Perdonar significa renunciar al deseo de vengarnos o al derecho que pudiéramos sentir que tenemos de vengarnos. Significa soltar al prisionero de nuestro juicio y descubrir que el prisionero éramos nosotros mismos. Cuando guardas rencor, le entregas el control de tu vida devocional a la persona que te hirió. Cada vez que intentas intimar con Dios, el rostro de tu ofensor se interpone en el camino porque has decidido guardar su deuda en el registro de tu corazón. Parafraseando a C.S. Lewis, él decía: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Es duro, es doloroso y va en contra de cada fibra de nuestro orgullo herido, pero el suelo de la cruz está nivelado. Todos somos pecadores perdonados. Quien no puede perdonar a otros rompe el puente sobre el cual él mismo debe pasar, porque todos necesitamos ser perdonados. Ahora, hermanos, avancemos hacia una verdad que conecta directamente con nuestra conducta social y relacional. Esto es el sexto punto: porque estamos lastimando a nuestro prójimo. Otra de las razones por las que nuestras oraciones pudieran no estar pasando del techo. Muchas veces asumimos que la oración es un acto puramente místico o espiritual y vertical, ¿no?, de Dios y yo. Pensamos que mientras estemos bien con el Creador en las nubes es suficiente. O olvidamos o no nos importa cómo tratemos a los seres humanos en la tierra. Pero la Biblia destruye esa falsa teología. Dios nos enseña que el clamor de un corazón indiferente o injusto ante el dolor ajeno es una abominación. Si tú cierras tus oídos al sufrimiento de aquellos a quienes estás lastimando, ignorando o descuidando, Dios cerrará sus oídos a tu oración. La palabra dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído.
En Proverbios 21:13 encontramos este versículo. En Isaías 1:15 al 17, Dios confronta la hipocresía litúrgica de Israel con palabras aterradoras. Dice en Isaías 1:15-17: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. A veces estamos lastimando a alguien sin darnos cuenta, debido a nuestra total indiferencia. Vivimos en una sociedad hiperindividualista, donde el lema es sálvese quien pueda. Recordaba ahorita también en el discurso anterior sobre el corazón que lo que está muy de moda es sigue tu corazón. Sálvese quien pueda, pero sigue tu corazón. Nos enfocamos tanto en nuestras propias metas, nuestros ministerios y necesidades, que nos volvemos ciegos al impacto de nuestras acciones en los demás. ¿Cómo se ve esto en la práctica de un creyente? Bueno, se puede ver en el empresario o jefe cristiano que exige de más a sus empleados, les paga salarios injustos o los trata con altanería, pero el domingo ora pidiendo que Dios prospere su empresa. Se ve en el hermano que pasa de largo ante la necesidad evidente de una viuda o un huérfano en la congregación, justificándose en que no es mi problema, pero luego pasa horas orando por sus propias finanzas. O se puede ver en el miembro de la iglesia que esparce sutilmente un chisme que destruye la reputación de un hermano y luego entra al servicio de oración pretendiendo experimentar la presencia del Espíritu Santo. Dios no es ciego, Él no divide la vida en compartimentos. Él ve cómo tratas al mesero en el restaurante, cómo le hablas a la persona que limpia tu oficina, cómo respondes ante la necesidad del desvalido. Paul Washer dijo: no me hables de cuántas horas pasas de rodillas en tu habitación, si cuando sales de ella eres frío, áspero e indiferente al dolor de los hombres. Dios no escucha las oraciones de los arrogantes que pisan a otros para subir. El Dios de la Biblia es el defensor de los desamparados. Si tu estilo de vida, tus negocios o tu apatía están causando el llanto de un inocente, la oración que elevas no es intercesión, es una provocación a la justicia de Dios. La verdadera espiritualidad produce compasión. En el Antiguo Testamento, el pueblo se quejaba porque ayunaba y oraba, y Dios parecía no hacerles caso. Eso lo podemos encontrar en Isaías 58. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios les dijo que su ayuno era falso porque mientras ayunaban, oprimían a sus trabajadores y reñían entre ellos. El verdadero ayuno y la verdadera oración de Dios es desatar las ligaduras de la impiedad y que compartas tu pan con el hambriento. Eso también lo encontramos en Isaías 58. La oración eficaz nace de un corazón quebrantado, por lo que quebranta el corazón de Dios. Si no hay compasión en nuestras vidas, no hay el Espíritu de Cristo en nuestras oraciones. El puritano John Bunyan dijo: en la oración es mucho mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin un corazón que se compadezca del prójimo. Un hombre que ama a Dios ama aquello que Dios ama, y Dios ama la justicia, la misericordia y el cuidado del necesitado. Las oraciones que suben al cielo son aquellas que van acompañadas de manos que alivian el sufrimiento de la tierra. Ahora, hermanos, algo que va dirigido a nosotros que somos esposos. Prestemos atención especial a este punto, porque aquí la palabra de Dios deja de lado las generalidades y nos apunta directo en el pecho a nosotros los que somos esposos. Muchos de nosotros pudiéramos preguntarnos por qué nuestras vidas espirituales están secas, por qué nuestros negocios fracasan, o por qué sentimos que Dios se ha distanciado de nosotros. Podemos pasar horas buscando respuestas en libros o en conferencias, cuando la respuesta está en la forma en que le hablamos a nuestra esposa antes de salir de casa. La Escritura establece un principio inquebrantable. Dios se levanta como el defensor de la esposa maltratada, menospreciada o ignorada,
y cierra la ventanilla del cielo para el esposo infiel a su pacto. La palabra dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 3:7. Malaquías 2:13 al 14 dice: en este pasaje el pueblo lloraba en el altar porque Dios ya no aceptaba sus ofrendas. ¿Y cuál era esa razón divina? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En Efesios 5 podemos encontrar también: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Volviendo a la porción en 1 de Pedro 3:7, aquí el apóstol Pedro utiliza 3 argumentos legales y teológicos para derribar el orgullo del varón. El primero es vivir con ellas con comprensión. Esto significa que el esposo cristiano no puede liderar su hogar basándose en la fuerza bruta, en los gritos o en la indiferencia. Debe conocer a su esposa, sus temores, sus cargas, sus necesidades emocionales y espirituales. El descuido emocional es un pecado de omisión. Segundo punto, dando honor a la mujer como a un vaso frágil. La expresión vaso más frágil no implica inferioridad espiritual o intelectual. Alude a un objeto de inestimable valor, como a una porcelana fina y costosa que requiere cuidado, protección y delicadeza. El hombre que trata a su esposa con brusquedad, aspereza o sarcasmo está quebrando la obra delicada que Dios puso en sus manos. Y el último punto que mencionaba en 1 Pedro 3:7, como coherederas de la gracia de la vida. Ante la cruz, el esposo y la esposa están al mismo nivel. Ella no es nuestra súbdita, es nuestra pareja eterna, coheredera de la salvación. Si un hombre falla en esto, Pedro usa una palabra muy fuerte en el griego original. Sus oraciones serán estorbadas. La palabra en griego es encopto, que significa literalmente cortadas o bloqueadas por completo. Nuestra falta de piedad en el hogar cortará nuestro poder en el altar. El pastor John MacArthur lo puso así: un hombre puede ser un erudito bíblico, un diácono respetado, un predicador elocuente o el mayor donante de la iglesia, pero si es un tirano en su casa o si trata a su esposa con frialdad y aspereza, ante los ojos de Dios es un hipócrita. Dios no escucha los ruegos del hombre que hiere el corazón de la hija del rey. Si maltratas a la hija, no vengas a pedirle favores al padre. Dios ha cerrado sus oídos a los gritos del esposo soberbio. El hogar es el verdadero termómetro de nuestra espiritualidad. Hermanos, es muy fácil ser santo durante el tiempo del culto de domingo, donde todos nos saludamos con paz y con sonrisas, pero nuestra verdadera espiritualidad no se mide por cómo cantamos en la congregación, se mide por cómo respondemos cuando estamos cansados en la privacidad de nuestra casa y nuestra esposa nos hace alguna pregunta o comete algún error. Cristo no amó a la iglesia porque ella fuera perfecta, la amó para santificarla, entregándose a sí mismo. El liderazgo bíblico del esposo no es un trono de dictadura, es una cruz de autosacrificio. El hombre que usa la Biblia para exigir sumisión, pero no usa la cruz para mostrar amor, está torciendo la escritura para su propia condenación. El pastor Buddy Baucham dijo sobre este tema de matrimonio: el matrimonio es el lienzo donde mostramos al mundo cómo Cristo amó a su iglesia. Cuando un esposo es rudo, infiel, perezoso espiritualmente o indiferente con su esposa, le está diciendo al mundo una mentira blasfema sobre Jesucristo. Le está diciendo al mundo que Cristo es un esposo rudo y descuidado con la iglesia. Por eso Dios se lo toma como algo personal. Dios bloquea tus oraciones porque no va a bendecir a un hombre que desfigura el reflejo de su Hijo. Bueno, eso era
eso es una razón directa hacia nosotros los esposos. Ahora les toca a las esposas. No, no es cierto. La palabra no menciona algo específico para las esposas. Todo el resto de los puntos sí nos aplican a todos. El séptimo es directo hacia nosotros los esposos, pero todos los demás se aplican, ¿no? Llegamos a la última razón, hermanos, y quiero que prestemos mucha atención, porque este punto es el bálsamo que cura el corazón. La última y octava razón es porque Él tiene algo mejor. Hasta ahora hemos visto razones que exponen nuestras fallas, nuestra autosuficiencia, nuestro pecado oculto, nuestra duda, nuestro egoísmo, nuestra amargura o nuestros conflictos personales o relacionales más bien. Pero, ¿qué pasa cuando un hijo o una hija de Dios se examina, confiesa sus pecados, ora con motivos puros, perdona a su prójimo? En el caso de los esposos, aman a su esposa, caminamos en santidad, y aún así la respuesta de Dios sigue siendo un rotundo no o un prolongado espera. El no de Dios a menudo no es un castigo por nuestra desobediencia, sino la mayor demostración de su soberanía y de su amor paternal. Dios ve el panorama completo de la eternidad, nosotros solo vemos un pequeño fragmento del presente. Ya pasó. Él ve toda la eternidad. La palabra nos muestra que Dios opera bajo planes eternos, no bajo caprichos temporales. En Isaías 55, 8, 9 encontramos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El apóstol Pablo, un gigante de la fe, le rogó 3 veces al Señor que le quitara un doloroso aguijón en la carne. Lo veíamos en el sermón pasado, de la semana pasada, nuestro pastor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Un no rotundo, seguido de una promesa mejor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el sufrimiento, pero le dio más de sí mismo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 12. Hermano, nosotros somos criaturas miopes, oramos basados en nuestro entendimiento limitado. Pedimos cosas que a nuestro parecer son buenas, pero Dios en su omnisciencia sabe que si nos concede esa petición hoy, eso destruirá nuestra fe o nos alejará de nuestro propósito el día de mañana. Pedimos un trabajo específico, pero Dios ve que ese empleo nos apartará de la iglesia y la familia y nos dice: no, tengo algo mejor. Pedimos que una relación afectiva funcione, pero Dios sabe que esa persona desviará nuestro corazón de Cristo y nos dice: no, te amo demasiado como para darte lo que te va a destruir. Pedimos sanidad física inmediata, pero Dios sabe que a través de esa enfermedad nuestro carácter está siendo moldeado a la imagen de Jesús y estamos siendo un testimonio para los que nos rodean, y nos dice: espera, mi gracia es suficiente. El no de Dios es en realidad un sí a un plan infinitamente superior. Cuando Dios nos dice no, no nos está rechazando, nos está protegiendo con el corazón de un padre. El pastor John Piper dijo esto: Dios siempre nos daría exactamente lo que le pediríamos si supiéramos absolutamente todo lo que Él sabe. Cuando Dios no responde a tu oración de la manera que quieres, no es porque se haya quedado sin poder, ni porque se haya olvidado de ti en el universo. Es porque está preparando algo que glorificará más a su nombre y será profundamente mejor para la madurez de tu alma. La fe no consiste en obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino en descansar pacíficamente en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, incluso cuando duele. Si analizamos la historia bíblica, descubrimos que los no de Dios han salvado a la humanidad. Si Dios hubiera escuchado a Moisés cuando pidió morir en el desierto por la frustración, Moisés no hubiera visto la fidelidad de Dios hasta el final. Si Dios hubiera escuchado a Elías bajo el enebro pidiendo que le quitara la vida, Elías no habría sido arrebatado al cielo en un torbellino. Y esto me recuerda a quienes estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración.
Moisés y a ellas precisamente. Moisés pudo ver en la cara una cosa que Dios no le permitió hacer cuando él estaba en el desierto, cuando fue el pasaje de la zarza, que no le permitió ver su rostro. Cuando estuvo con Jesús en el monte, ahí pudo ver su rostro. Igualmente Elías les concedió algo que ellos no habían imaginado en ese momento. Si les hubiera concedido la muerte, no habrían podido estar en ese punto donde los llevó. El mayor ejemplo de esto ocurrió en el huerto de Getsemaní. Jesús oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si el Padre hubiera respondido positivamente al deseo humano de Jesús en ese momento, ustedes y yo estaríamos hoy condenados a nuestros pecados sin posibilidad de redención. El Padre le dijo no al Hijo en la cruz para podernos decir sí a nosotros en la redención. El silencio del Padre hacia el Hijo compró nuestra adopción eterna. C.S. Lewis dijo: si Dios hubiera concedido todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo? Al mirar atrás me doy cuenta de que debo alabar a Dios tanto por las oraciones que me negó como por las que me concedió. Sus negativas fueron sus mayores protecciones. Para terminar, hermanos, después de haber estudiado las Escrituras, queda claro que cuando el cielo parece callar, Dios nos está invitando a un examen, a un autoexamen profundo. La falta de respuesta a nuestras oraciones no se debe a una limitación divina, sino a bloqueos que nosotros mismos levantamos. Hoy el Señor nos llama a derribar cada una de estas barreras, a abandonar la autosuficiencia. Es momento de confesar nuestro orgullo y dejar de perder batallas en la familia, en el ministerio o las finanzas por preferir el esfuerzo humano antes que postrarnos a los pies de Cristo. Tenemos que confesar con claridad. De nada sirve intentar camuflar el pecado con ritos religiosos o activismo, porque Dios no acepta sobornos. El canal de la gracia no se destapa orando más fuerte, sino confesando de manera transparente nuestros hábitos, pensamientos o negocios deshonestos. Necesitamos desterrar la duda y el egoísmo. No vengamos al trono de la gracia con un corazón dividido, guiados por la fragilidad de las emociones. Cambiemos el enfoque consumista de buscar solo las bendiciones para nuestra comodidad y empecemos a buscar al Dios de las bendiciones para el avance de su reino. También necesitamos restaurar nuestras relaciones. Dios no escuchará a quien guarda rencor o lastima al prójimo. Si queremos que las oraciones suban como incienso, debemos soltar las cargas del pasado, perdonando de corazón, actuar con justicia social ante el necesitado y sanar la amargura de nuestros matrimonios. Los esposos debemos recordar que la comunión con el Padre es imposible si hay maltrato o aspereza en el hogar. Y finalmente, a ti que caminas en obediencia y aún así experimentas el silencio de Dios, no lo mires como un rechazo, míralo a través de la cruz y confía en su soberanía. Si Él te dice espera o cierra una puerta, es porque su amor te está protegiendo de caminos equivocados y preparando tu carácter para algo mejor. Al finalizar nuestras oraciones, levantémonos de nuestras rodillas, no con frustración por lo que no obtuvimos, sino con la paz absoluta de saber que nuestras vidas descansan en un Padre sabio y amoroso que no se equivoca y que busca nuestra salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te damos gracias, Señor, por darnos oportunidad de reunirnos, Señor, de escuchar de tu palabra, de aprender de ella, Señor, de saber y entender que cuando nosotros pudiéramos sentir que no escuchas nuestras oraciones, Señor, o que no las respondes, es porque tú tienes algo mejor, Señor, o porque estás buscando que nos autoexaminemos y que ese pecado que tenemos oculto, ese rencor, Señor, esa falta de comunión contigo, que la podamos nosotros limpiar de nosotros, Señor, pero todo lo podemos hacer solo contigo, Señor, solo si tú estás presente en nuestras vidas, si tu Espíritu Santo nos da ese empuje, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Te rogamos que permanezcas con nosotros. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús.